Continuamos con nuestro guión de jueces. Veréis, os resultará extraño que yo incluya la figura de Abimelech junto a estos jueces mayores, porque hay autores que son partidarios de incluirlo en esta lista, aduciendo para ello Jueces 10.1, donde Tola lo sucede al frente de Israel. Es decir, que piensan que se pudo considerar en tiempos un juez, pero que en una fase posterior se le habría eh, aquí está escrito incorrecto. Se le habría excluido. Sí, exactamente. Sobre una habría, lo corregís aquí. Se le habría excluido como juez añadiendo a Sangar, jueces 331, para mantener el número de los 12 jueces. Es decir, que habría añadido un juez posterior para que no se perdiera el número 12, que estaría constituido también por la figura de Abimelech. Bueno, presuponiendo la opinión de que originariamente solo estaban los jueces mayores y se añadieron luego los jueces menores. Eh, eh, los jueces, luego los menores, la cifra simbólica, pues sería, aparte aquí una coma, la cifra simbólica de 12. Así, para indicar pues, las tribus del pueblo de Israel. Contra la calificación de Abimelech como juez está el hecho de que no se le atribuye la función de juzgar ni la de salvar, solo aparece como jefe, jueces 9.2, y rey, jueces 9.6. Aquí tiene que hacer la cita, la que aparece como rey, ¿no? Abimelech no es suscitado por Dios ni llamado por él. Los jueces son suscitados por Yahvé. En este caso, Abimelech no. Abimelech se busca la vida, contrata mercenarios, mata a sus hermanos con el apoyo de sus partidarios, de su familia, pariente de Siquén, y da un golpe de mano para hacerse con el poder. Él intriga y asesina para llegar a rey, efectivamente. El relato desarrolla ampliamente los motivos del pecado y el castigo. Es decir, no es Yahvé, pero Yahvé no, pero aquí tenemos otra errata, pero Yahvé no castiga, quitamos el primer no, pero Yahvé no castiga con un pueblo extranjero, sino con la situación creada por el propio Abimelech, que solo provoca luchas internas y muertes, de manera que al final del relato ni siquiera se habla de años de paz. Fijaos bien, Abimelech peca porque asesina a sus hermanos, porque conspira para obtener el poder, y hacerse solo con él. Pero la secuencia pecado-castigo no va a venir de la mano de los pueblos adyacentes que dominan a Israel, que va, sino que las propias consecuencias de los actos de Abimelech van a ser las que van a servir de punición. ¿Por qué? Porque genera divisiones internas en el pueblo, guerras guerra civil entre ellos, y eso va a ser, que van a causar a la postre el final de Abimelech. Tenemos la famosa, el apólogo de Jotán, una especie de fábula en la que los árboles del bosque deciden elegir a un rey. El apólogo de Jotán, el único hijo que se escapa, de la matanza de los 70 hijos de Jerubal, o sea, de Gedeón, pues se va al monte Garizim y allí pues, o sea, Jotán, el tiempo de los hijos se escapa, y allí le cuenta esa famosa fábula donde los árboles próceres del bosque deciden elegir rey, y todo aquel que tenía algo bueno que ofrecer, una sátira del poder, algo bueno que producir, el olivo, la higuera, los árboles que tenían que daban algo importante, pues no se ocupaban, no querían entrar en ese tinglado de la política. Solamente la zarza, que parece un arbusto inútil de poco fuste, decide entrar en el juego y compromete con un pacto curioso a los árboles. Si me queréis como rey, cobijaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza que debo de hacerlo del Líbano, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente el propio Jotán explica la fábula diciendo que habiendo sido desleales como fueron con su padre, con Jerubal, o sea, con Gedeón, habiendo sido desleales, eso acabará en un conflicto en el que los unos se devorarán a los otros, una sátira del poder que se mal empleado y mal conseguido que se denuncia ahí. Toda la trama de Ahimelech es así de trágica. Finalmente Ahimelech es un personaje que los autores quieren mostrar como tan deshonroso, que su fin es propiciado por una mujer. Lo mata una mujer tirando una rueda de molino en la cabeza que le provoca la muerte. Le pasa por ejemplo a Císara. Tiene un final deshonroso, porque para ellos era un final deshonroso que una mujer fuese la que a fin de cuentas te matara. Bueno.
El apólogo de Yotán, con el que termina pues este episodio de Abimelech, supone lo que os he dicho antes, una crítica a la monarquía, que se ve como una especie de uso del poder muchas veces al margen del único rey de Israel, que es Yahvé, y que lo consiguen personas poco capaces, que se sirven de él pues con malas artes y no prestan ningún beneficio ni servicio. Bueno, esto sería por lo que respecta a los jueces mayores, ¿no? En los jueces menores tenemos también los 6 que nos faltan: Sangar, Tolar, Yaí, Ibsam, Elón y Abdón. Si se sitúa a Sangar, no se les atribuye ninguna acción salvadora, ni se cuentan de ellos gestas. Aquí pone gestos, pero habría que decir más bien gestas para corregir el texto, gestas especiales. Simplemente se dan algunas breves notas sobre su origen, su familia y su lugar de sepultura. También se dice el número de años en que juzgaron a Israel. En realidad, y aquí deberíamos ponerle una coma, a estos es a los que le conviene el título de jueces en el sentido jurídico y político de la palabra, dado que el término que se emplea para designarlo, el hebreo shoftim, de shofet, juez, hace referencia a la acción de administrar justicia junto con algunas otras funciones de gobierno. Es decir, el shofet administraba justicia, pero también gobernaba. La figura que llamaríamos, por ejemplo, entre los cartagineses, los sufetes, que tienen la misma raíz semítica. Ya sé que los cartagineses son un pueblo derivado de los fenicios y por tanto usaban una terminología similar. Bueno, de los jueces mayores cabe destacar especialmente a Sangar, es el más destacable. Parece que en el caso de este personaje nos encontramos ante una adición cuyo fin sería, ya lo he dicho antes, completar el número de las cifras de los 12 jueces por haber caído a Abimelech, ¿no? Su nombre es de origen urrita, que no significa urra, sino que es un pueblo próximo oriental que debió tener ciertos contactos con los semitas de Canaán. Esto incluso desde tiempos bastante antiguos. Quien sostiene la teoría de que incluso en los tiempos en que los cananeos están en Egipto y cuando se inventa la escritura, ya los hurritas tenían contacto con ellos, ¿no? El nombre procede sin duda del cántico de Débora, donde se le menciona que nombran 5 o 6 los días de Sangar, hijo de Anat. Esa expresión la contamos en el canto de Débora. Así pues, se trata menos de un salvador que de un potentado local, un extranjero en el propio Israel, alguien con muchos medios de fortuna, aunque fuera extranjero. Esto podría explicar el hecho de que en 331 Sangar no ejerza ninguna judicatura real sobre Israel, porque si era extranjero no lo iban a poner como alguien que juzga a los israelitas, pero sin embargo es un personaje importante y notorio cuyas hazañas han elevado. En el nivel del libro, Sangar parece desempeñar un papel simbólico esencial. Si es cierto que sus predecesores representan a Judá y a Israel, los jueces mayores, ¿no significará la presencia del mundo de las naciones? Eso es lo que se pregunta, por ejemplo, si quizás Sangar pudiera representar al mundo de las naciones, de los Goyim, que pueden aproximarse a Israel. Por tanto, su lugar no es neutro y corresponde a la reflexión de Israel durante el periodo post-exílico. Claro, se confronta con un mundo complejo y plural. ¿Qué hacemos con los extranjeros? Está la idea de Esdras y Nehemías, larguémoslos de aquí, pero está también otras posibilidades como las que aparecen, por ejemplo, en el libro de Ruth, en las que pueden tener acceso también si deciden querer formar parte de la alianza del pueblo de Israel. Bueno, como digo, se confrontan a un mundo plural. Con su sola presencia, Sangar abre a Israel al horizonte de las naciones. Claro, un personaje que está incluido en la lista de los jueces menores. Otro juez es Tolá, originario de Isaacar, habita sin embargo en la montaña de Efraín, y a él no se le atribuye ninguna acción salvadora precisa, aunque los verbos levantarse y salvar, de los que él es sujeto, en los que él aparece como sujeto, sí que pueden ser característicos de la liberación. Tolá es un caso poco frecuente que asocia salvación y judicatura. Normalmente no la asocian, solamente una labor gubernamental o judicial. Yair es originario de Galaad, no parece haber ejercido actividad militar. Los datos, hay aquí una errata, una S antes de los datos. Los datos, que la S de los se ha pegado a datos. Los datos familiares de jueces 10.4 sugieren más el sólido establecimiento de un clan de notables absolutamente compatible con una cierta imagen de la judicatura. Es decir, el tema de Yair, por lo tanto que nos suministra el texto, parece que se trata de un clan, de una familia importante que pudo haber ejercido estas funciones magisteriales. Leéis el textito y ya lo veis. Ibsam nos da una reseña muy limitada a los datos familiares. Como con Yair, Belén es aquí la ciudad de Zabulón, no la ciudad de Judá, no confundir con Belén de Judá, citada en Josué 19:15, que se parece un poco a este de Josué, que hay otra pequeña errata.
a unos 10 kilómetros al noroeste de Nazaret. O sea, estamos en una Belén del territorio de Zabulón, de Galilea. Elón, este juez, lleva el mismo nombre que el de su ciudad. Se trata de un zabulonita también, como el precedente. Abdón, su reseña se limita a los datos familiares. Los problemas textuales que afectan a la toponimia de esta reseña la vuelven incoherente. La región de Selem, hay que separar aquí Selem, no lo he separado yo, que es la lectura que ofrece los 70, en la que se ha modificado el orden de las palabras. Podría estar en Efraín, o sea, en el reino del norte, pero el texto masorético, o sea, el texto hebreo de la Biblia, señala la montaña de Amalek sin que pueda precisarse quién es el tal Amalek y qué relación mantienen con los amalecitas conocidos por otro lado, con el pueblo de Amalek, enemigo de Israel, con el que Yahvé está en guerra perpetua. Datos confusos, topografía confusa que apenas nos permite indicar nada sobre el personaje. Bueno, pues eso sería un pequeño elenco con datos de los jueces menores. El texto se cierra con dos apéndices que están contenidos en jueces 17 y 21, que podrían haber sido añadidos, como yo dije, en la estructura después del destierro. En ellos se habla de ataques o agresiones procedentes de enemigos externos. Se habla, de ataques o agresiones procedentes de enemigos externos. Nos está hablando ya a través de los países o de los pueblos, más que países, en anacronismo. Los pueblos que habitaban Cana, que no habían sido expulsados, no son los que van a dominar a Israel en este caso. Los conflictos y las agresiones van a proceder a nivel interno. Tampoco se habla de libertadores. Son dos casos en los que no se da ningún tipo de salvación ni liberación. El primer apéndice, jueces 17 y 18, describe la migración de Dan hacia el norte del país, de la tribu de Dan. Un desplazamiento de la tribu de su lugar originario hacia el norte del país. La atención se centra en la fundación del santuario de Dan y en el origen de su sacerdocio. Claro, tanto el santuario como el sacerdocio van a ser enjuiciados muy negativamente. Es normal que un escritor judaíta o escritores judaítas no vieran con buenos ojos un santuario que no era el central. Así que van a enjuiciarlo de una manera muy negativa. De hecho, fijaos bien que se ridiculiza al máximo la fundación del santuario de Dan, considerándolo el resultado, como decía yo en la estructura, de 8 pecados. Un personaje llamado Mica roba dinero a su madre. Su madre dedica el dinero, una vez que lo recupera, que consigue que Dios le confiese que se la roba y se lo da, en hacer una estatua, contraviniendo el segundo mandamiento del Decálogo, según el cual no se puede hacer ninguna representación de dioses. Mica, que dispone de un santuario privado, fabrica un efod y un terafín, que son dos elementos religiosos. Se fija bien cómo todo va en caída libre hacia la idolatría. Consagra como sacerdote a uno de sus hijos, sin que sea levita o aronita, sin que sea del tribu de Leví, y no es de sacerdote aronita, con lo cual también comete otro pecado nuevo. Con cargo de conciencia, viendo que realmente no es de la tribu a la que le corresponde el sacerdocio, aprovecha que un levita que sí podía ser sacerdote pasa por allí, lo contrata y lo consagra como sacerdote, para tener un sacerdote de estirpe legítima. Pero de repente pasan los danitas, que vienen emigrando, roban la estatua, roban el efod, roban el terafín, asesinan a una población tranquila y confiada, incendian la ciudad y entronizan la estatua en el santuario de Dan. O sea, toda una auténtica catástrofe cultural que el autor pretende enmarcar aquí. El segundo apéndice es todavía mucho más cruento. Tiene como tema la guerra benjaminita, o sea, el crimen de Gibea y la guerra benjaminita, su desarrollo y su consecuencia. Este se aborda de la perspectiva de la máxima degradación moral que lleva al fratricidio, acaba en la guerra, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues, fijaos bien, lo voy a ampliar un poquito porque aquí no lo tengo más o menos dicho. El texto presenta una anécdota a un señor que tiene una concubina y que decide, las concubinas se separa de él por un motivo que no se especifica, decide ir a buscarla, una especie de reconciliación, eso que el texto bíblico se llama hablarle al corazón, consigue convencerla, vuelve con él, pero al paso de camino, a la vuelta, deciden detenerse en Gibea, una ciudad judía, por no detenerse en una ciudad pagana, y es allí precisamente en Gibea donde los habitantes se van a comportar siguiendo un patrón muy similar, prácticamente igual que el de los habitantes de Sodoma, pero con consecuencias más desastrosas, dado que la víctima aquí, que va a ser la concubina, al final morirá en un rato macabro en el que todos son culpables. Solo les hospeda
un anciano, la población le niega el hospedaje, el anciano finalmente no cumple con el deber de hospitalidad porque ayuda al marido a entregar a la concubina muere, todos abusan de ella y muere, y el marido también es culpable porque no hace nada por defenderle. Cuando por la mañana la encuentra muerta, en lugar de preguntarle cómo está, se dedica a decirle que se levante, descubre que está muerta, la monta en el burro, la corta en trozos y lo manda como signos a las distintas tribus para concertar una guerra por la afrenta que se le ha cometido, pero en la que él también de un modo pasivo ha colaborado. Todo esto muestra un ambiente totalmente sórdido y degradante que conlleva a la guerra fratricida y a casi el exterminio de una tribu. Pero todavía es peor, cuando no quieren exterminar la tribu del todo y se arrepienten, deciden repoblarla, y para repoblarla recurren al secuestro de unas chicas con una ardid para convencer después a los padres, y además después le añaden al número que les falta. Deciden dar hijas a los primero deciden dar hijas a los benjaminitas que quedaban, y cuando les faltan deciden secuestrar a otras chicas, ir urdiendo un ardid para convencer a los padres. En fin, lee el texto detenidamente porque no tiene desperdicio e indica un altísimo nivel ya de degradación que va a poner el colofón a un libro de los jueces en el que los autores pretenden decir se ha agotado definitivamente la posibilidad de este sistema como salvación. Aparecerá el epígono de los jueces, que será Samuel, para iniciar una historia nueva que ya veremos poco a poco en el libro de Samuel. Yo me hubiera extendido más en el tema del crimen de Gibea, porque es una historia apasionante por lo difícil que es su exégesis y por lo dura que es decir, que sea a un pueblo israelita, a un pueblo benjaminita, que se le compare con el mismo patrón que Sodoma y se le ponga incluso peor, y que los que tenían que hacer justicia lo hagan también mal, con esa gente, que llegan a un fratricidio, y que después el arreglo para no extinguir la tribu también sea un arreglo inmoral, pues eso significa ya que no hay manera de desfacer completamente el entuerto. Pero vamos, leed el texto detenidamente y las preguntas que tengáis que hacerme pues ya me las hacéis, y ya el próximo día continuamos para terminar este famoso libro de los jueces. Hasta la próxima.